Niños, Por aquí, solo estudiar nomás. por aquí y ahí te perdí. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Me escuchan o no? Niños, Yo sí, profe, me escucho. ya dijiste que había que estudiar, algo así entendí nomás. Sí, Ya, bastante. vamos entonces. Hoy día lo que vamos a hablar un poquito es sobre el estudio de mercado. En términos de cuál es su objetivo y qué es lo que vamos a analizar brevemente. Entonces, hay que tener claro lo siguiente. Si se acuerdan de economía, valga la redundancia, recuerde, el mercado es aquella institución u organización en la cual se logra aunar las voluntades de dos sujetos o agentes económicos que tienen deseos justamente en contrario. Y esos dos, o a lo menos los dos sujetos que requerimos, recuérdese, en términos de lo que es la economía, son lo que conocemos como el consumidor y el productor, o el consumidor y el oferente, o los consumidores o demandantes, o los oferentes o productores. ¿Hay dudas? ¿Y a qué me refiero con que tienen deseo justo en contrario? Uno quiere zapatos y el otro produjo zapatos. ¿Dónde vamos a lograr que ellos dos interaccionen o interactúen a efecto de poder satisfacer la necesidad, que es el objetivo de haber producido los zapatos? Es en lo que reconoceremos como el mercado. ¿Hay dudas, niños? Aquí no hay, profe. ¿Hay dudas, jóvenes señoritas? ¿Hay dudas? No, profe. Bueno, lo relevante es aquí, y entonces sin olvidar lo que dijimos la clase anterior, hay distintos mercados que usted tiene que analizar. Y dentro del estudio del mercado propiamente tal, hay tres cuestiones que son esenciales. Una es el análisis del consumidor o la demanda, lo que aparece aquí con letra B, la oferta, la competencia, que es la letra C, y el cómo está estructurado u organizado el mercado. Por lo que supuestamente conocen de economía, no es lo mismo participar de un mercado en el cual hay una gran competencia que respecto del cual no la hay y tiene un carácter monopólico u oligopólico. ¿Entienden lo que digo? Niños, Por acá sí, profe, se entiende. bueno, el silencio otorga niños. Si ustedes se quedan callados, yo asumo que han entendido y por lo tanto continúo. Pero claramente tiene que ver con una cuestión de lo que es la mera lógica, la mera racionalidad en un análisis de lo que estamos hablando. Si usted inventa algo que satisface una cierta necesidad que la sociedad, la población o un grupo de ella tenía insatisfecha, usted va a poder operar el mercado cuando salga con su producto a él, va a poder operar y tarificar de una cierta manera. Mientras que si usted entra en una panadería, va a competir con todas las panaderías seguramente que están en el sector adyacente al cual usted se ubique.
y la posibilidad de tarificar o vender va a quedar limitada tanto por lo propio como por las estrategias que adopten los otros. ¿Entienden lo que digo, no? Los otros competidores, los otros panaderos, a eso me refiero. ¿Hay dudas? Niños. No, profe. Y aquí recordar lo siguiente en términos de la interacción entre los distintos sujetos o agentes económicos. Siempre lo primero que usted debe analizar, y es de allí donde, ¿se acuerdan la semana pasada cuando hablábamos de la generación o análisis de la idea? Que son las fases o etapas por las cuales todo proyecto de inversión va a pasar. Cuando usted tiene una idea, es porque logró analizar o percibir o rescatar desde los consumidores, la gente, individuos, qué necesidad está insatisfecha. Entonces aquí lo que usted va a responder es qué producir. En este monito, en este esquema, en este diagrama, están presentes las tres interrogantes básicas del problema económico. La primera que usted debe tratar de detectar es el qué producir, qué bienes, qué servicios son lo que la gente requiere, cuáles son los satisfactores que la gente quiere. Zapatos, pan, automóviles, departamentos, camisas, pantalones, choclos, porotos, no sé, lo que sea. ¿Hay dudas? Y en ese estudio, ahí obviamente es relevante todo lo que tiene que ver con el consumidor o el demandante. En términos de un nombre como agente económico, eso es lo que reconocemos como el consumidor. Otra gente, usted, su amigo o en conjunto con su amigo, van a crear una empresa. ¿Para qué? Para producir lo que detectaron. Y allí deben llevar a cabo un acto de producción y por tanto van a responder la segunda de las grandes interrogantes del problema económico, el cómo producir lo antes identificado. ¿Siguen hasta aquí o no? Niños. Sí, profe. Bien. Después, ¿qué es lo que tenemos que arbitrar? Tenemos que lograr que los unos y los otros, el consumidor y el productor, los consumidores y los productores, los demandantes y los oferentes, se pongan de acuerdo. ¿Dónde se ponen de acuerdo? En la estructura o en el ente económico que denotamos por el mercado. Y aquí eventualmente se puede resolver la tercera de las interrogantes básicas, ¿y para quién? Y siempre que usted evalúe un proyecto, formule, pare y termine evaluando un proyecto, tiene que analizar el qué producir, el cómo producirlo, el para quién producirlo. El objetivo del estudio de mercado se centra aquí, en el para quién. Y el objetivo último de dicho estudio es ser capaz de estimar, de pronosticar o predecir una cierta demanda insatisfecha por la cosa que usted quiere producir. ¿Hay dudas, niños? No, profe. Bien. Posterior, cuando ya se llevó a cabo la etapa de intercambio, ¿qué es lo que restaría hacer? Bueno, que la gente que quería el pan o los zapatos los consuma. Propiamente tal, se consuma o se coma el pan o use los zapatos, que es consumo. Esto, ¿quién lo lleva a cabo? El consumidor también. Y si se dan cuenta, este es un fenómeno que no es estanco o estacionario, sino que es una cuestión cíclica y dinámica, va cambiando en el tiempo. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos tiempo atrás,
economía de las necesidades. Recuerden que las necesidades tienen tres atributos cruciales, que son ilimitadas, jerarquizables y variables. Mientras que los recursos con los que contamos para hacer frente a la producción de los determinados bienes y servicios, el atributo esencial era que frente a esas múltiples necesidades los recursos se tornan escasos. Y todo esto, todos estos sujetos económicos, ¿qué es lo que conforman la sociedad? De allí que siempre hemos dicho que la economía tiene un carácter social. ¿Hay dudas, niños? ¿Hay dudas, jóvenes señoritas? Por aquí no, profe. Ya. Todo bien. Le pueden agregar otras tantas interrogantes como por ejemplo las que tenemos allí en la pizarra. Léanlas y díganme si lo entienden. ¿Lo entienden? Las tres básicas, perdón, las tres interrogantes básicas y que son las que dan origen al problema económico son las tres primeras. Se puede agregar otras tantas, como por ejemplo aquí yo puse tres. ¿Hay dudas, niños? ¿Hay dudas? Profe, una interrogante que se puede agregar va a depender de la empresa que se está analizando. A ver, por ejemplo, tiramos de algo. Parámetro. Por ejemplo, no sé, una panadería Ujú. quizás pueda tener alguna otra pregunta, o otra que agregar, digamos, a su propia, digamos, no No, sé, producción yo o... creo que te cae en cualquiera de estas. Ah, Lo ya, básico es el qué, perfecto. pues el cómo y el para quién. ¿Qué, cómo, para Ya, quién? Las tres primeras. perfecto. Te puedes agregar otra. Por ejemplo, las de abajo. ¿Cuándo vas a producir? ¿Vas a producir solo por un periodo? ¿Quieres estar en el mercado 5 periodos, 10 periodos, 7 periodos? No sé. Entonces ahí tú tienes que determinar el cuándo producir, en qué instantes temporales tú vas a llevar a cabo la producción. ¿Qué recursos Entiendo. emplear? Bueno, eso está vinculado al que producir. Para producir pan seguramente vaya a requerir aceite, un poquito de sal, cada vez le echan menos sal al pan, algún otro aditamento, hornos, molinos, si es que te quieres integrar verticalmente, para tú moler el trigo, tener la harina, hornearla con una serie de otros aditamentos, formaste la masa, le diste una forma y hiciste el pan. Ahí lo horneaste en un horno, valga la redundancia, y después lo vendiste. O solo tú vas a comprar la harina, pero ahí estás determinando el cómo produce. Entonces, el caso que tú me pones va a estar vinculado con esta interrogante. Ahora, puede existir algún caso muy particular, de algún bien muy particular, para un nicho o segmento del mercado muy particular, que le podrías agregar alguna interrogante muy particular. Ah, ya. Esa me ¿Hay gusta. dudas, Me niños? queda claro. Niños, ¿hay dudas? Jóvenes señoritas, ¿hay dudas? No, profesor, por acá ninguna. Entonces, ahora trataremos de ver cómo
todas estas interrogantes se vinculan con el análisis de los distintos sujetos que nos van a dar origen a la potencial implementación del proyecto. Cuando usted determinó el qué, han, y después el cómo producir, el para quién, pero también, si se dan cuenta, van a tener que analizar, bueno, cuál es la estructura del mercado. ¿Es un mercado competitivo? ¿Es un mercado monopólico donde voy a estar? ¿O oligopólico o monopsónico? Dependerá. ¿Qué o cuáles son los recursos que debo contratar, comprar o alquilar para la producción del pan? Tiene que analizar a todo lo que son, por una parte, los competidores, estructura del mercado, y por otra parte, a todo lo que son los proveedores. Pero si además le quiere colocar alguna choriza, algún insumo en particular, y ese lo trae de China, tendrá que analizar el mercado externo también. Que es lo que dijimos la otra vez, no sé, la otra clase, a eso me refiero, no sé si se recuerdan. Que habían 5 estratos o submercados que teníamos que analizar. ¿Se acuerdan? Que son los que estamos viendo aquí. Entonces, con esas interrogantes, lo que usted tiene que hacer es analizar todo esto. ¿Quiénes van a ser los proveedores de las materias primas, recursos, insumos que usted requiere para la producción de los bienes y servicios? ¿Existe o no existe competencia? ¿Cuáles son los competidores más fuertes, si es que existen? ¿Cómo se va a vincular usted con ellos? En el sentido de algún tipo o algún cierto forma de competencia con ellos. Los distribuidores, ¿cómo usted va a hacer llegar su bien o su servicio a los distintos mercados, segmentos consumidores? Los consumidores obviamente deben ser analizados, porque eso le va a permitir estimar la demanda insatisfecha por los otros o la demanda insatisfecha si se trata de un producto nuevo. No hay competencia. Y si usted requiere, en el caso del pan es poco probable porque es un bien fungible, que tiene una vida útil limitada, entonces es raro que analicemos con gran uso de recursos, tanto materiales o monetarios como de tiempo, el sector externo. Yo no puedo exportar el pan, quizás pan fresco, por lo menos pensando en pan fresco, el pan fresco a China. Va a llegar, va a echar a perder. Es un producto perecible o fungible. Pero en algún otro caso puede ser relevante el análisis del sector externo también. ¿Hay dudas, niños? No, profe, no hay duda. Aún. Bien, y nunca deben olvidar lo siguiente, que con todos los fenómenos sociales que han ido ocurriendo a nivel mundial, y en particular en Chile, quizás la historia pierde un poco de relevancia. Pero a pesar de ello, nunca debemos dejar de analizar. ¿Qué significa eso? Lo siguiente. Hay 3 instantes o fases temporales en las cuales usted debe centrar este estudio, este análisis. Una tiene que ver con el comportamiento histórico. Y eso es lo que aquí estamos diciendo como el análisis histórico. Por otra parte, tiene que analizar qué es lo que está ocurriendo hoy y aquí presente, actual. A eso nos referimos. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado que usted va a participar? Pero ciertamente, y lo más relevante de todo, nunca olviden, es determinar cuál va a ser el comportamiento al futuro de dicho mercado, cuando usted ya ingrese en él con su propuesta de proyecto. Entonces, si bien es importante la historia, lo que está ocurriendo hoy día, es decir, la situación actual, lo más relevante de todo a efecto de la implementación de un proyecto es el desarrollo futuro de los acontecimientos medido en términos de algo que todavía no conocen, tienen la noción por lo que vivo en matemática financiera, es la construcción del flujo de caja del proyecto o del perfil del proyecto que hablábamos la semana pasada. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, Voy a decir una estupidez de ejemplo, por ejemplo. Alguien se me metalizó la voz, no entendí nada.
Parece que algo iba a decir, pero no entendí nada. Bueno, en alguna ciudad de nuestro país, pan 1.600 pesos el kilo, precio histórico. Hoy día el precio, también por kilo, 2 lucas. No sé si han visto noticias para determinar dónde más o menos está valiendo 2 luquitas el kilo pan. Bueno, en base a esto es importante, pero si se dan cuenta, de aquí para adelante, dado que el precio actual es 2 lucas el kilo pan, ya este 1.600 pierde relevancia, porque aquí hubo un cambio notable. Entonces, y es importante, esto es la historia, este es el hoy, pero lo que usted requiere saber, bueno, es cuánto voy a instalar con una panadería en esa ciudad, cuánto puedo estimar para el kilo de pan el 2022, el 2023, el 2024, 2100, por decir algo, aquí estas son cifras simbólicas, ¿eh? 2230, 2300. Estos datos serían los más relevantes. ¿Es importante? Sí, porque nos permite analizar lo que ocurrió en dicha ciudad. Esto es lo que está pasando hoy día, pero lo relevante para efectos de implementar el proyecto es esto. ¿Hay dudas? ¿Qué es el pronóstico de demanda? En este caso en particular, el pronóstico de precios. ¿Hay dudas? Niños. Jóvenes, señoritas, ¿hay dudas? No, profesor, quedó clarito. Entonces, léanme esta lámina que es más o menos lo que hemos dicho. Hemos conversado, léanla. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe, es como básicamente lo que estábamos viendo. Sí, pero igual podrían existir dudas. Pero se agradece que alguien conteste por lo menos. Bien. Perdón. Bueno, ahí está la conclusión de lo que ya hemos dicho. A esto, al último párrafo, esto es lo que hacía referencia en algún minuto, en alguna otra instancia de este curso y en particular que tiene que ver con lo que habíamos dicho, el análisis histórico, el actual, siendo el más importante el futuro, no hay duda. Nunca olviden que muchas veces el ser humano actúa por analogías históricas. Y ese concepto tiene que ver con lo que estamos trasvasando aquí. Si yo, cuando me tocó en mi pasado enfrentarme a un determinado estímulo, cual fuese ese estímulo, y respondí actuando de alguna manera y me fue bien,
Si me vuelven a someter a ese mismo estímulo, es muy probable que yo responda más o menos como lo hice en el pasado. Ese es el concepto de analogía histórica. Y por eso es importante muchas veces analizar el contexto histórico. ¿Por qué? Porque cómo se está comportando hoy día algún sujeto o algún grupo de sujetos tiene que ver con el cómo se han comportado en el pasado. Y eso nos permite, bajo la condición de ceteris paribus que conocen de economía, bueno, decir, si esto ha sido así y hoy día se está verificando, podemos asumir que frente a ese estímulo en el futuro se van a comportar más o menos de la misma manera. Ese es el concepto. ¿Hay dudas? Es pésimo el ejemplo que voy a poner. Es pésimo. Es pésimo. Pero es un tema que a todos yo creo nos preocupa, la delincuencia. Hoy día en la mañana y ayer y anteayer y anteayer y así etcétera, digo, vemos como todos los días toman a determinados tipos que andan delinquiendo. Y dicen, bueno, este tenía 75 arrestos, este tenía 78 órdenes de aprehensión y así sucesivamente. Ese tipo se comportó en el pasado de alguna manera, se está comportando de alguna manera y dado ese batería o ese arsenal histórico, se va a seguir comportando de cierta manera, podemos prever. No sé si escucharon, usted me dice, el ser humano tiene la opción de cambiar. Sí, evidente, no hay duda que el ser humano va evolucionando. Pero lo vimos, hubo un caso emblemático, quizá ustedes no lo escucharon, no lo conocieron, el caso del Cizarro, cabrito chico que delinquía desde muy chiquitito. Ya cuando era joven seguía delinquiendo y hoy día que es adulto sigue delinquiendo. Y ahí se muestran los tres hitos temporales. ¿Hay dudas? Ojo, y frente a cualquier estímulo. Yo voté por la derecha en el pasado, votaré por la derecha hoy día y seguiré votando por la derecha en el futuro. Ahí se está cumpliendo eso que estamos diciendo, por ejemplo, donde se trispario. Voté por el centro o por la DC en el pasado, voté por Frey, después voté por, no sé, por la Proboste y en el futuro votaré, no sé, por el nieto de Frey. Qué sé yo. ¿Me entiendo, no? Niños. Se entiende, profe. Se entiende la ¿Se idea. entiende? Bien, lean el primer párrafo, lo que está más en grande. El primer párrafo. Esto ya lo dijimos el otro día también, en todo caso, pero igual lo ahondamos un poquito. Siempre, y sobre todo tal cual dije la semana pasada, para empresas que existen, empresas en marcha, usted debe, y sea un proyecto nuevo, también lo puede analizar, qué es lo que pasaría en el mercado con el proyecto y sin el proyecto. Ahora, en ese caso, sin el proyecto, lo que usted no puede hacer es optimizar la situación inicial. Pero con una empresa en marcha, recuerden lo que dijimos la semana pasada, en el sentido que usted detecta que puede mejorar algún proceso sin cambiar esencialmente las actividades que se ejecutan en él, sin cambiar esencialmente las actividades que se ejecutan en él, usted lo puede mejorar, mejórelo. Y eso lo compara con un proyecto alternativo o un proyecto nuevo. Esa es la situación sin, situación con. La situación sin no significa necesariamente dejar todo bajo el rango de status quo, es decir, tal cual hasta hoy. No. Si tiene la posibilidad de perfeccionarlo, perfecciónelo. Y eso lo compara contra una alternativa de inversión. Esa alternativa de inversión es la situación con proyecto, que va a tener que hacer el pronóstico de los flujos, todo lo que estamos diciendo. La situación sin proyecto también le va a generar flujo. Y usted va a analizar
el uno contra el otro. Recuerden que siempre hablábamos que hacíamos un análisis marginalista, un análisis comparativo. Y eso significa comparar un proyecto con situación sin, ya sea un proyecto en sí mismo, situación con proyecto. Es la situación con proyecto y hacemos el análisis comparativo. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Bien. Y aquí adquiere relevancia. Ustedes, creo que el otro día les pregunté, y alguno me contestó que estaba en este minuto haciéndolo. ¿Están haciendo marketing o no? ¿O han tenido nociones de marketing? Por lo menos yo no, profe. Yo tampoco, profe. Yo tampoco. Juraría que alguien la semana pasada me dijo que sí, que estaba tomando. No sé si se llama marketing el ramo, no me acuerdo, según la malla. Tenemos un ramo que es desarrollo de producto, pero marketing así neto. Ese puede estar vinculado con lo que estoy hablando. Ese podría tener una cierta vinculación. Ahí, en todas las técnicas y estrategias que les van a enseñar en asignaturas como esa, lo que usted tiene que hacer es adoptar una cierta estrategia comercial. ¿Y eso en qué consiste? En determinar todo lo que usted va a terminar haciendo para cumplir con los pronósticos de venta que tenga. Si va a hacer promociones, si va a hacer va a colocar algún atributo distintivo a su producto, a su bien, de manera tal que sea atractivo para la gente. Aquí tiene que adoptar una serie de decisiones respecto de cómo usted va a enfrentar a ese mercado, o a ese segmento de mercado que usted logró identificar, a efecto de cumplir con los pronósticos de ventas. Y eso se los provee otra técnica, que es el marketing. Pero eso hay que tenerlo claro. Y en el marketing, nunca olviden que aquí, hoy día, quizás cada vez nos acercamos más a eso, y que obviamente eso se vio exacerbado producto de la pandemia y todo el tiempo que tuvimos que estar en cuarentena. ¿Por qué? Porque ahí se fomentó a más no poder todo lo que era el comercio electrónico. Y según lo que uno buscaba o las páginas, y eso lo ven ustedes, les tiene que estar ocurriendo también como fenómeno, producto de las páginas o el tipo de sitios web que visitan, frecuentemente les puede estar llegando una publicidad vinculada con ese tipo de páginas o de productos. ¿A qué voy con eso? Que cada vez usted puede ir tratando de segmentar mejor a la gente. ¿Qué significa segmentar, discriminar? ¿Qué significa discriminar? Aunar a un cierto conjunto o grupos de individuos según algunos patrones de comportamiento que nos permitan tomarlos como un gran público objetivo. Y el marketing se basa en eso, en todo lo que es la segmentación de mercado. ¿Entienden lo que digo? Sí, profe, se entiende. A mí me gusta mucho el deporte y en particular el fútbol. Por lo tanto, frecuentemente y por medio del celular sobre todo me meto en páginas a leer deporte. Entonces, cuando hablo los navegadores, ¡pum!, lo primero que me salta son las páginas deportivas, el fútbol en particular. Me gustan todos, pero en particular el fútbol. Y lo mismo ocurre cuando me meto en busco algún tipo de artículo y me aparece al tiro las páginas o me vinculan a las páginas las cuales frecuentemente he comprado por internet, llegando frecuentemente ofertas, aun cuando no las he pedido, pero como he comprado en algunos locales, en el Líder, en Falabella, qué sé yo, me llega frecuentemente la publicidad de ellos. Y con el tipo de artículo o vinculado al área del cual yo he comprado, he sido consumidor. Y seguramente a ustedes les pasa lo mismo. Entonces hoy día cada vez se puede ir conociendo de mejor manera a la gente, pero conocer en detalle cuáles son los hábitos de consumo de cada quien es muy poco probable. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es agrupar según determinados estratos o segmentos a grupos grandes de consumidores, aun cuando sea un producto de naturaleza
prohibitiva para el común de la gente, o sea, un producto no masivo, sino que tenga una cierta exclusividad, igual, usted va a agrupar por algún atributo, que podría ser, en ese caso, el perfil socioeconómico, por ejemplo. ¿Hay dudas, niños? No, profe, ninguna por ahora. Entonces, aquí, ¿alcanzan a ver la lámina completa o no? La letra creo que F, persona y abajo no sale la F. A ver, esperen un cacho. Uy, ahí alcanzan a ver todo. Por lo menos Sí, yo lo veo. sí, ¿Hasta qué letra ven en la parte hasta la inferior? G. Ah, ya, correcto. Aquí, por ejemplo, tenemos, o existe la posibilidad, depende del producto esto, del bien o servicio que usted esté realizando. Pero las dos formas más generales, más básicas que usted podría hacer, si es un producto que usted lo tiene instituido o lo está previendo, tanto para las personas como para las instituciones, es justamente una separación, una segmentación sobre las características de los consumidores, que pueden ser institucionales o individuales. Y teniendo claro que las más de las veces, no siempre, pero las más de las veces el consumidor institucional es bastante más racional que el consumidor individual. El consumidor individual somos nosotros. Muchas veces nosotros compramos determinados artículos por el envase, porque nos gustó el color, porque nos gustó el olor, por una serie de cuestiones que tienen que ver más con la guata que con la mente. En general, el consumidor institucional se va a preocupar de los atributos que posee el bien o el servicio en forma más racional que las personas en términos individuales. Entonces, esa podría ser una primera separación. ¿Hay dudas? El consumidor institucional se va a preocupar de los descuentos por volúmenes, de una serie de otros atributos. Los H tienen que comprar detergente para el limpiado de piso. Quizás en la gran mayoría de las casas en las cuales nosotros vivimos también ocupamos ese tipo de detergente. Pero yo compraré el de 1 litro, mientras que la USACH o el Departamento de Industria para limpiar, cuando estábamos en términos presenciales, digo, compraban por volúmenes y ellos compraban, no sé, pues, tambores de detergente. Nosotros compramos 1 litro. Y por lo tanto me interesa cuál sea la portabilidad, si es o no es reciclable o reutilizable el envase, mientras que el departamento se preocupaba del volumen, del costo, el costo por litro, etcétera. Una serie de otros atributos que quizás nosotros como individuos no nos preocupan tanto al momento de decidir entre comprar 1 litro. ¿Me entiendo, no? Profe, y en el caso de una pyme, por ejemplo, Sí, una pyme que es pequeña, sí. ¿vendría siendo institucional también No, o pues sí, individual? cuidado, cuidado. Lo que pasa es que, cuidado con el ejemplo que me estoy poniendo, porque falta algo. Esa pyme, ¿qué es lo que es? ¿Consumidora u oferente? Ah, ya entiendo lo que quiere decir, porque en el caso de ser oferente, ¿Sí? podría ser institucional. Si es compradora, por ejemplo, ahí sería individual, ¿no? Depende, depende. Por ejemplo, una tabaquería, de ¿Sí? estas tabaquerías chiquititas que hay en los... ¿Sí? ¿Cómo podría calificar eso? Ellos son consumidores institucionales, ellos también van a comprar por volumen. No me Ya. imagino, por ejemplo, las tabaquerías en las cuales yo compro el tabaco en el Líder, son chiquititas, son unos locales minúsculos los que hay en el Líder. Minúsculo me refiero, no sé, pues serán de 3 metros de largo por 2 de ancho, no son más.
pero compran centralizadamente, compran por volúmenes. Ellos son consumidores institucionales. Ya entiendo. Y ellos me van a vender a mí, y yo soy un consumidor individual. Yo me voy a preocupar del precio del paquete del Tennessee, que es el tabaco que yo fumo. Y que en los que hay en los líderes la tienen a 6.290 el paquete, y los que tienen en los Totus está a 5.990 el mismo paquete. Por 300 pesos yo vivo más cerca del líder que del Totus. Por lo tanto, por 300 pesos, que no me hacen ni más rico ni más pobre en mi caso, yo voy a ir a comprar el que tengo más cerca. ¿Me entiendo, no? Sí, Pero si entiendo. alguna otra persona quiere a su vez intermediar en el mercado del tabaco, él seguramente iría a comprar el Totus. Porque al comprar por volúmenes, obviamente le conviene pagar 5.009 que 6.290 por cada paquete. ¿Me entiendes? Sí, entiendo. Ya a eso me refiero. Bueno, para Vale. segmentar hay una serie de atributos que son los que ustedes han escuchado y conocen. Usted puede hacer una segmentación por género, por perfil socioeconómico, por perfil educativo, por perfil etario. Hay una serie de atributos que le permiten discriminar o segmentar o separar un mercado en distintos estratos. Hay bienes que son todavía, en general, por ejemplo, aquí en Chile, voy a decir una estupidez, por favor no me malentiendan, porque no tiene nada que ver con que sea machista, feminista, no. Pero en general, todavía en Chile, por ejemplo, las faldas, ¿para quiénes se ofrecen? ¿Mujeres? Para las mujeres, listo. Entonces, ahí ya hay una segmentación. Vamos a participar en un mercado esencialmente femenino. Dentro de ese mercado femenino, vamos a ver quiénes, dentro de los grupos etarios, por ejemplo, quiénes son las que más ocupan falda. Seguramente las niñas un tanto más mayores, cuando ya están en el mercado, quizás no, puedo estar equivocado, cuando ya están en el mercado laboral y son ejecutivas. Entonces ya estamos hablando de personas entre 35, niñas, mujeres, entre 35 y 45 años, y así. Vamos a ir achicando el gran mercado de las mujeres consumidoras de ropa femenina. Entiendo, ¿no? Después usted va a tener diseñadores top para hacer la faldita. Entonces, seguramente ella también va a segmentar por perfil socioeconómico. No le interesa venderle, y por favor no lo tomen como un irrespeto porque no pretendo hacerlo. No va a ser para la señora Juanita que vive en un campamento. No, va a ser para determinada gente que tiene un cierto poder adquisitivo. Si se da cuenta, usted empieza a mascarle al mercado, a achicarlo cada vez más, a efecto de determinar más o menos objetivamente cuál va a ser el grupo de mujeres a las cuales usted le quiere llegar. Y en eso consiste la segmentación. ¿Me entienden? Perdón. Niños, Sí, profe, se entiende. bueno, pero eso es tremendamente crucial. ¿Y por qué? Porque eso a la larga nos va a permitir determinar lo que andamos buscando. ¿Y qué es lo que andamos buscando? La demanda. ¿Cuál va a ser la demanda que va a ser capaz de satisfacer el proyecto? ¿De qué parte del total de un mercado nos vamos a hacer cargo? De esta parte. Listo. Después, marketing, entonces, cuando usted ya dijo, voy a producir, voy a vender, no sé, voy a decir, seguir con el ejemplo de la falda, una estupidez, no importa, 300 faldas al año, ¿qué es lo que tiene que hacer usted ahora? Implementar una serie de estrategias para su proyecto que de verdad le permitan vender esas 300 faldas al año. Ojo, en el mundo real pueden terminar siendo 450 o 170, no lo sabemos, pero si hemos dicho, hemos estimado que vamos a ser capaces de vender 300 faldas al año, tenemos que implementar una serie de actividades que de verdad nos permitan vender las 300 faldas. ¿Me entiende? Y eso es lo que tiene que ver con la adopción o implementación de una estrategia comercial. ¿Han escuchado hablar? Bueno, en todo esto que lo mencioné la otra vez, pero que está vinculado con esto. Cuando usted analiza el sector industrial, es muy probable que haga un análisis PESTEL.
OPEST, tal. ¿Se acuerdan lo que era esto? Y esto es para el macroentorno en el cual se va a desenvolver la actividad económica en particular. ¿Se acuerdan lo que significaba esta sigla? Sí, era político, económico, sociocultural, creo que era, Sociales, tecnológico, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. eso. Exacto. Después, esto es el macroentorno, esto es lo que en general, perdón, va a afectar a la economía y en particular a su proyecto en lo particular, reitero. Es muy probable que, según lo que hemos dicho, que los distintos segmentos o estratos o mercados que teníamos que analizar, va a ser un análisis de Porter, el análisis de las fuerzas competitivas de Porter. ¿Con qué objeto? Con el objeto de determinar la atractividad del sector. Atractividad del sector industrial. Y ahí van a analizar a los competidores, el poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los proveedores, etc. Analizar las 5 fuerzas de Porter, porque eso le va a decir cuán o no atractivo es el sector industrial en el cual puede participar. Hay o no hay barreras de entrada, si hay restricciones legales, si se requieren altos fondos de inversión, etc. Y después, aquí en la estrategia comercial, según lo que usted adopte, esto va a ser producto o consecuencia en parte, tanto del análisis PEST, del análisis externos o externo, pero a nivel macro, del análisis de Porter, que es el sector industrial en particular, y después puede rematar con un estudio FODA. ¿Han escuchado hablar de esta sigla? O análisis FODA. Esto ya es interno. Esto es interno y esto es externo. ¿Han escuchado hablar del análisis FODA? Yo sí, profe. Recuerden, el FODA tiene que ver con, y que, reitero, puede ser consecuencia de los otros dos anteriores, del estudio Pestel y de Porter, que es el análisis de las fortalezas de la empresa y de las debilidades, la F y la D. Y eso es interno, eso tiene que ver con ya la empresita en sí misma, porque usted para llevar a cabo el proyecto tiene que constituirse como empresa, que eso le va a quedar limitado por esta L en parte, y también por el marco legal por el cual se va a regir la empresa. Y las oportunidades y amenazas tienen que ver con atributos externos y que van a ser consecuencias de lo anterior. ¿Entiende? O podrían ser consecuencias de lo anterior. Bueno, y para esto, el marketing se apoya, define estrategia comercial, y en esa estrategia comercial se va a sustentar en el análisis de las P del marketing. Lo histórico, lo clásico, son las 4 P del marketing. Estas son las 4 P, que son atributos claves respecto del producto o proyecto que usted está analizando. Tiene que tener una clara definición de cuál es el producto, cuáles son los atributos, cuál es el tipo de envase, cuál es la papelería o la folletería que va a tener la empresa. Todo lo que esté vinculado en el producto o al producto. Después tiene que analizar el precio. Bueno, ¿cómo va a tarificar? Dada la estructura del mercado en el cual vamos a competir, si es que hay competencia, bueno, ¿cómo vamos a tarificar? ¿Cómo le vamos a colocar precio a nuestro producto? Vamos a ser tomadores de precio, vamos a tratar de poner un precio de descreme, un precio de introducción, lo que quiera, pero tiene que analizar los precios. La promoción, ¿cómo va a dar vinculado con el mercado distribuidor? ¿Cómo usted va a dar a conocer y cómo le va a llegar a los distintos agentes o segmentos del mercado que logró identificar en la segmentación? Y la plaza, ¿dónde va a vender? ¿Va a vender solo en Santiago, en una región del Gran Santiago, en 3 regiones, Providencia, Vitacura, Las Condes, o Estación Central, Quilicura y La Granja? No tengo idea. Tiene que determinar cuál va a ser la plaza, que es
el mercado en términos físicos, orgánicos, a los cuales ustedes van a llegar. Ahora, hoy día, sobre todo con el avance de las tecnologías de la comunicación, las páginas web y todo esto, si quisiera, le puede agregar 3 temas, que son personas, procesos y posicionamiento. Las personas tienen que ver tanto con los clientes internos como externos, cómo usted se va a vincular con los distintos clientes, sean internos o externos. Los procesos, cuáles van a ser los procesos de comunicación, cuáles van a ser las redes electrónicas o los medios con los cuales va a existir dicha comunicación. Y el objetivo es posicionar en el imaginario, en el ideario colectivo a la empresa. ¿Cómo queremos que nos reconozcan? Como un producto bueno, por el nombre, por la marca, etc. Y eso tiene que ver cómo queremos instalarnos en la mente de los consumidores. Hay dudas y todo eso lo tiene que definir. Ahí pueden agregarle otros estudios que puede que hayan visto, que es el Canvas. ¿Han visto algo de Canvas o el modelo de Osterwalder? Sí, ¿Sí? Bueno, ahí si sí, se profesor. acuerdan, tienen que analizar en el lienzo Canvas, tienen que analizar 9 atributos relevantes. ¿Se acuerdan o no? ¿Cuáles son los costos, generación de ingresos, cuál es el valor agregado, etcétera? Con los clientes, recursos clave, aliados clave, etcétera. Todo eso lo puede pasar en un lienzo Canvas. Aquí cuidado, ¿eh? Siempre doy el mismo ejemplo, hace mucho tiempo, porque son los más relevantes. Aun cuando hay uno que desdice lo que yo digo, pero no importa. Acá en Chile, años atrás, entró una empresa argentina con un detergente que tenía este nombre. Zorro. Ahí, que como detergente era bueno, pero hubo un error en la colocación del nombre. En esa época, estoy hablando muchos años atrás, ustedes quizás ni nacían, pero ese producto, si bien era bueno en términos del objetivo para el cual estaba diseñado y que estaba llamado a cumplir, que era la limpieza, el lavado, erró por el nombre. No existían en esa época los memes, estas cuestiones que se hacen por la web hoy día. ¿Cómo se llaman? Los memes. Son las tallas, los chistes. No existían. Pero sí, y desde épocas memoriales han existido los chistes. Y sí se hacían muchos chistes con ese nombre. Por lo tanto, ese producto, a pesar de que no era bueno, perdón, a pesar de que era bueno, lamentablemente compitió con Lever en ese minuto, o con Indus Lever, ya no me acuerdo cómo se llamaba en esa época, Lever Chile, Lever, Indus Lever. Bien era bueno, falló en el nombre y terminó por desaparecer. Otro caso, el de la Hyundai, en los autos Hyundai. No, está al revés. Los autos Hyundai, creo que así o no. No, parece que la Y va al tercero. Ellos, a pesar de que ahora hay algunos modelos, sobre todo en la zona norte, pero tenían un modelo que aquí en Chile por el nombre costó muchísimo que entrara, hasta hace poco, que es el Sandero. Ese modelo en todas partes del mundo se llama Pajero. Con ese nombre de modelo, dada la idiosincrasia o indiosincrasia, como lo quiera ver, de nuestra gente, de nosotros, con ese nombre no pudo entrar. Hubo que cambiarlo y se llama Sandero. En todas partes del mundo se llama Pajero. Con ese nombre en Chile no podía entrar por nuestra cultura, incultura, lo que sea. Lo que usted. Hay otra, una energética, que contra todo pronóstico uno podría decir que le iba a ir mal, pero a pesar de ello no le ha ido mal a esta bebida energética, que tiene por nombre Tula. Ese nombre en Chile nosotros lo asociamos a alguna otra cosa, en particular al aparato genital masculino. Y contra toda lógica, que no debiera haber tenido buen resultado,
creo que lo ha tenido. Me lo contó una vez un alumno que trabajaba o estaba vinculado a la comercialización de esta energética, la tula. Entonces hay que tener cuidado con el nombre, con el envase, si es reutilizable, cuál es la portabilidad, si es fácil o no de manipular, etc. Todo eso lo tiene que investigar cuando vea el producto. ¿Hay dudas, niños? No, profe, no hay dudas por acá. Bien. Lean esta lámina porque tiene que ver con lo que estamos conversando. Queda una lámina y hacemos el recreo, ¿ah? O dos láminas. ¿Hay dudas? Bueno, este ciclo de vida del producto tiene mucho que ver con un gráfico que ustedes conocen desde la economía, que es la función de producción en el corto plazo económico, que es lo siguiente, algo así. Cuando usted ya implementó el proyecto e introdujo el bien o el servicio en el mercado, acá estamos graficando ventas versus tiempo. Las ventas en el tiempo. Puede ser en unidades monetarias o en unidades físicas. Da lo mismo. Usted aquí las tiene en unidades físicas y tiene clara cuál va a ser la forma de tarificar, de colocarle el precio a la cosa, puede estimar las ventas en unidades monetarias. Punto. Conocidas las ventas, si usted está produciendo o está intermediando, sabe, si es que va a vender 1000 pares de zapatos, sabe o conoce la cantidad de cuero, la cantidad de mano de obra, la cantidad de energía eléctrica, etcétera. Puede conocer los recursos. Conocidos los ingresos y los costos, podemos construir el perfil. Si somos capaces de construir el perfil, vamos a poder evaluar. ¿Qué es lo que veíamos la clase anterior? Bueno, en general, los proyectos, los productos tienen una representación gráfica en términos temporales respecto de sus ventas, más o menos de esta forma. Si el producto tiene una buena aceptación en el mercado, va a pasar por una fase de introducción, aquí abajito. Si tiene una buena aceptación, va a tener posteriormente un crecimiento exponencial o bastante pronunciado. No sé si está viendo esta segunda parte, lo que llamé B. ¿Lo ven? Luego las ventas van a crecer a una velocidad cada vez menor, mientras usted no innove o le introduzca mejoras al producto, seguramente las ventas van a crecer a una tasa cada vez más bajita, más chiquitita, van a crecer a un menor ritmo para llegar a una etapa de madurez. En esa etapa de madurez, reitero, si usted no innova, si usted no mejora algo de los atributos o características del producto, es muy probable que las ventas se mantengan estables. Pero posteriormente va a tener una fase de declinación. ¿Por qué? Porque seguramente la competencia, que ya debiera existir a esta altura, pensando en términos temporales, le va a introducir alguna mejora a lo que usted tiene. Por lo tanto, sus propias ventas van a comenzar a caer y van a comenzar a aumentar las de los competidores. Entonces va a tener una fase de declinación y es aquí cuando tienen que tomar la decisión, bueno, ¿continuamos con el proyecto o abandonamos? Que tiene que ver con la cuarta etapa o fase de cualquier proyecto de inversión. ¿Se acuerdan o no de la semana anterior? Niños, Sí. ¿hay dudas? No, profe, no hay dudas por acá.
Ya, y aquí con esto terminamos el primer parte de la clase. Entonces lean esta lámina. Ese es el gran objetivo, realizar el pronóstico de ventas. Porque de ahí, y viendo la manera inversa o logística inversa, en el fondo podemos determinar los costos. Y lo que hemos dicho hace un ratito en términos del análisis test, aquí queda de manifiesto, que es en el análisis del medio. ¿Hay dudas? Por ejemplo, si se dan cuenta respecto de los programas, no me interesa explicitar si uno es mejor que otro, no me interesa, solo un hecho les marco. Miren, en términos de factores de política económica, aparentemente, y según las últimas encuestas, los dos candidatos que eventualmente podrían pasar a una segunda vuelta, si es que la hubiere, son Boric y Kast. ¿Me siguen? Sí, profe. Se lo entiende. Uno de ellos que está postulando respecto de los impuestos a las empresas. El primero, Boric, ¿qué postula? Si es que han escuchado algo. Subir o bajar impuestos empresariales. Subir. Y el otro. Respecto del IVA y de los impuestos a las empresas. ¿Qué ha propuesto? ¿Qué está proponiendo en términos de su programa? Subir o bajar. 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 Si se dan cuenta, estos son atributos que son externos a la empresa, pero que claramente le van a impactar. Si los impuestos a las empresas suben, las utilidades que éstas puedan recabar van a ser mayores o menores. Menores. En apariencia menores. Mientras que con el otro, ¿qué podría pasar? Subirían las utilidades. Ya, entonces eso hay que tenerlo claro cuando usted haga el análisis PEST, que son la serie de factores que pueden impactar favorable o desfavorablemente. ¿Me entiendo, no? Niños, Sí, Sí, profe. profe. Queda clarito. ya. Entonces hacemos el recreito. Tengo las 20:10, 20:25. Ok, profe. Ok, profe. Vámonle. ¿Alcanzan a ver esta página completa? Aparece hasta la letra E. ¿Cuántas E ves? Porque ahora me acabo de dar cuenta que hay un error. ¿Qué es lo último una que lees? sola. ¿Qué es lo Se último que requiere, lees? se requiere 1.300 unidades monetarias. Esa frase, hasta el inventario. ¿Qué pasó? Voy a dejar achicar la lámina. Ahí sí. Ay, Ahí aparece otra vez. Aparece otra vez. la apagué como imagen. Bueno, ahí alcanzan a leer, ¿o no, niños? Sí, profe. Sí. Lean este ejemplo. Aquí lo que vamos a tratar de diferenciar es entre los conceptos de evitable e inevitable.
en particular en términos de costo, pero es distinto si se tratara de ingresos. Tiene que ver con lo que es o no es imputable al proyecto en particular. Y en economía, la acepción o la concepción que le damos a estos conceptos de evitable e inevitable tienen que ver con lo que en economía, recuerden, el costo total de una empresa lo componemos de un costo fijo más un costo variable. ¿Se acuerdan o no? Niños, Sí, profe, me Sí, acuerdo de esa profe. fórmula. ¿cuáles son los relevantes para la toma de decisiones? Los costos variables. Listo. Estos son los importantes. Estos jamás importan. Listo. Eso es lo que aquí vamos a disgregar entre los conceptos de evitable e inevitable. Algo que es evitable, estoy hablando en general, no solo en costos, en general. Algo que es evitable queda supeditado a la decisión. ¿Me entiendo, no? ¿Me entienden o no? Sí, profe, se entiende. Miren, si yo el domingo no voy a votar, me voy a ahorrar una serie de costos. Costo de tiempo, costo de combustible, si es que voy en auto, etcétera. Por lo tanto, si voy a votar, incurro en él. Si no voy a votar, me lo ahorro. A ver que pare la alarma. ¿Por qué? Y como el voto es voluntario, yo puedo ir o no ir. ¿Me entiendo, no? Si voy, incurro en el costo. Si no voy, no incurro. ¿Me entiende? Niños, Sí, profe, se entiende. si el voto fuera obligatorio, el costo del combustible y el tiempo para mí sería relevante. No, porque es una obligación. Es una obligación, tengo que ir igual, tengo que incurrir en ese costo. En ese caso, el tiempo y el costo del tiempo y el combustible, el costo del combustible serían evitables o inevitables, ¿creen ustedes? Si fuera obligatorio, sería inevitable. Listo, ese es el concepto que tenemos que tener súper claro en la concepción de un proyecto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? O ninguna, profe. Perdón. Bien. Entonces lean este ejemplo y vamos a resolver un par de preguntas. Una persona tiene un trabajo actual, gana tantas luquitas al año. Y para ello contrata los servicios de una empresa consultora que le desarrolla un estudio de mercado, que le va a entregar una serie de información y esa empresa le cobró 250 pesos. En el estudio se desprende la siguiente información, que hay gastos de construcción y de operación, hay un costo de mano de obra, operación, esto es anual, aquí la unidad temporal es el año, siempre el proyecto se trabaja con frecuencia anual, por lo tanto el costo de la mano de obra 5.400 pesos al año, la patente anual 350 pesos al año, el permiso de construcción, eso es por una vez cuando construyamos una empresa, una planta, 700 pesos, permiso de edificación. Y hay otros datos. La persona tiene 10 luquitas y están colocados en el mercado financiero. Además, puede disponer de un crédito bancario hasta 1.500 pesos, renovable de año en año. Se necesita para la instalación de la fábrica comprar un edificio de 500 pesos y una máquina de 9.000. Ambos tienen una vida útil infinita, no se desgastan, no deprecian. Existe un impuesto anual del 1% de la máquina y edificio.
especie de contribuciones, si usted quiere, se requieren de 1.300 pesos en capital de trabajo, entre caja, banco, inventario. Y en la economía existe una tasa de interés uniforme que es del 10% anual. Eso significa que si usted deposita, le pagan el 10 anual. Si usted se consigue un crédito, le cobran el 10%. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Todavía no hay ninguna pregunta. Ahora vienen las preguntas. ¿Hay dudas? No, profe. Entonces nos van a hacer una serie de preguntas. Esta información la voy a trasvasar después a una tabla, así que no hay drama. Listo. La primera pregunta que nos hacen es, ¿cuál será el ingreso anual mínimo que tentará al individuo a formar la empresa? ¿Cuál será el ingreso anual mínimo que tentará al individuo a formar la empresa? ¿Cuál será el ingreso anual mínimo que tentará al individuo a formar la empresa? Retengan la pregunta en la mente. Entonces, nos dan toda esta información. ¿Alcanzan a ver la lámina completa o no? Sí, profe. Se ve. Ya. Recuerden la primera pregunta. ¿Cuál será el ingreso mínimo anual que tentará al individuo a formar la empresa? ¿Cuál será el ingreso mínimo anual que tentará al individuo a formar la empresa? Nunca hay que olvidar lo siguiente. En un proyecto de inversión, tal cual se dijo en una laminita hace un rato, que dijeron no tener duda, tenemos que encontrar los costos de inversión y los costos de operación. Todo proyecto, cual más, cual menos, en términos generales, inversión. Va a dar cuenta de determinados costos de inversión y otros costos que son los de operación. Entonces aquí, a lo que yo los invito es a determinar, según esta es la información que nos entrega el estudio, los invito a participar ayudándome a determinar cuáles son los costos de inversión de este proyecto. Recuerden, un individuo tiene una piguita hoy día, gana 155 pesos al año en su trabajo actual, pero quiere salirse y crear una empresa. Y para eso tiene que pagar un permiso de construcción, instalar un edificio, dentro del edificio instalar una cierta maquinaria, etc. De la información que se desglosa aquí en la tabla, ¿cuáles creen ustedes que son costos de inversión en este proyecto? ¿Qué les dice el criterio, el juicio? ¿Las máquinas? Bueno, las máquinas, Sin ninguna duda. ¿Qué más? el edificio, El edificio. ¿Qué más? ¿Cuál de estas partidas las podemos asociar a un costo de inversión? El crédito del banco. Pues, No, cuidado. Inversión. El impuesto, profe, el 1% sobre máquinas y edificios. No. Hay uno que pueden no saber todavía, pero hay otro que sí. ¿Dónde va a instalar el edificio? El permiso de construcción. Obviamente, tiene que hacerse cargo del permiso de construcción. Construyó el edificio,
El edificio le costó quina. Y dentro del edificio puso una máquina, 9 luquitas. Listo. Hay otro que puede que no lo conozcan todavía. ¿Qué es esto? El capital, usted invierte en capital de trabajo. Este es un ítem de inversión. ¿Y qué es lo que representa? Aquella cantidad de platita que se requiere para que el proyecto pueda operar mientras no sea autosuficiente. ¿Me entienden? Sí, profe. Un proyecto que recién parte y contrató gente, pero va a vender a contar del sexto mes, por ejemplo, durante los primeros 5 meses le tiene que pagar el sueldo a los colaboradores. Entonces, como no está generando ingresos, tiene que tener un ítem en el cual refleje toda la cantidad de plata que va a requerir para pagarle los sueldos a la gente. Ese es el capital de parte. Y para eso se requiere el capital de trabajo. Es decir, es todo aquello que se requiere para que la empresa pueda operar hasta que no sea autosuficiente. ¿Me entienden o no? Niños, Sí, profe. ya, entonces les pregunto, ¿cuántas lucas se requieren invertir? $3.400 unidades monetarias. Wow. ¿Cuánto me dijiste? Es la suma de todos los ítems que tachó, Ya, ¿o pues, no? Es eso. suma. Que no se los lleve por delante la calculadora, niños. ¿Ah? 11.500. ¿Cuánto? 11.500. 11.500. ¿Se requieren cuántas monedas? Requerimientos de capital. ¿Esta persona puede juntar los 11.500 pesos, dada la información que nos dieron? Y con el capital Podría. propio y un crédito bancario. Es distinto. Recuerden, todo proyecto bueno que esté bien formulado, bien preparado, siempre va a tener financiamiento. Si este proyecto fuese bueno, para invertir en él se requieren 11.500 pesos. ¿Este hombre puede acceder a 11.500 pesos? Sí. ¿Cómo? Con los 10.000 de capital propio y además solicitando un crédito al banco por el resto, 1.500. ¿Cuántas monedas lograría financiar para financiar el proyecto? Perdón, ¿cuántas monedas podría acceder para financiar el proyecto? ¿A cuánta plata puede acceder? 11.500 igual. Por lo tanto, este proyecto está dentro de las posibilidades factibles para esta persona o no. Sí. Sí, Sí. listo. Como tengo las lucas, y usted como ingeniero esto es lo primero que deben analizar, porque si no logra juntar las monedas que se requieren, chao, no pierda tiempo haciendo más estudios si no tiene sentido, ¿me entiendo, no? Pero este proyecto contaría con financiamiento. Listo, ahora vamos recién a la primera pregunta. ¿Cuál será el ingreso mínimo anual que tentará al individuo a formar la empresa? Les pregunto, recuérdese, generación de la idea, ejecución, segunda fase o etapa, tercera fase, operación, cuarta, abandono. Por el constructo de la pregunta, ¿cuál será el ingreso mínimo anual que tentará al individuo a formar la empresa? ¿En qué fase o etapa nos debiéramos encontrar? Que es entendiendo a cabalidad la pregunta que nos hicieron. Te las muestro de nuevo. Ahí es la pregunta 1. Ingreso anual mínimo o ingreso mínimo anual, como quieras. ¿En qué fase nos piden que nos centremos o situemos? De estas 4. Generación.
Ahora, aquí yo no les puedo enseñar a pensar, ¿ah? Yo les puedo dar luces, dar lineamiento, pero el que tiene que pensar es usted. Cuando usted le hablan ingreso, es porque la empresa está vendiendo o no está vendiendo. Ya está operando ya. Por lo tanto, ¿en qué fase estamos? Operación. Operación. Estamos en la fase de operación. Por lo tanto, vamos entonces ahora a determinar los costos de inversión. ¿Eran solventables o no por este individuo? Requería 11.500. ¿Puede acceder a 11.500 unidades monetarias? Sí, Sí, listo. Chao. Primera inquietud resuelta. Era factible, se implementa, es decir, se ejecuta, se opera. Por lo tanto, ahora tenemos que determinar los costos de operación. Vamos con la tabla ahora. ¿Cuáles a vuestro juicio serán costos de operación? La patente anual. Por aquí un compañero me dice la patente anual, ¿correcto? ¿Qué más? La mano de obra. La mano de obra. ¿Qué más? el porcentaje sobre máquina y edificio. El El impuesto, impuesto. no el porcentaje, el impuesto, digo. Obvio, porque aquí el gallo está operando. Por lo tanto, ya tiene la máquina del edificio y el papá fisco, el Servicio de Impuestos Internos, le va a cobrar el impuesto territorial. Listo. ¿Qué más? ¿O no hay nada más? Me la juego. Sueldo alternativo. ¿Por qué? Correcto, pero ¿por qué? Porque, bueno, como la palabra dice un sueldo alternativo, me imagino que en algún momento tendrá que pagar eso igual para poder operar. Dado, interprétalo bien. Vuelvo al enunciado. Lee la primera parte, las dos primeras líneas. Ya, leída. Listo. Vuelve a explicarme lo que me dijiste. Bueno, conforme dicen las líneas, que se tenía que contratar un servicio en este caso. O sea, ese sueldo alternativo perfectamente podría ser a causa de ese servicio contratado. No, no lo entiendan mal. El gallo hoy día tiene una pega, pero para poder gerenciar su empresa, ¿qué tiene que hacer con la pega actual? Renunciar. Renunciar. Y cuando renuncia, ¿cuál es el costo de oportunidad de su renuncia? ¿Qué dejaría de percibir? El sueldo. El sueldo. Y se va a venir a su propia empresa. Pero cuidado, tiene que pagar la luz de su casa. Tiene que pagar el colegio de los cabros chicos si es que tiene colegio. Tiene que seguir pagando el TV cable, la luz, el agua, el arriendo, lo que sea. Por lo tanto, a lo menos le va a exigir a este proyecto que le pague o no le pague lo mismo que la empresa actual, Más. idealmente más. Cuidado, pero no confundas la utilidad con el costo mínimo por el cual el gallo cambiaría de pega. Entre seguir en la pega actual, ganando 155 pesos, ¿cuál es lo mínimo que le va a exigir a este nuevo proyecto para salirse de la pega actual? ¿Con cuánto quedaría 151. indiferente? Ancaramara Ah, con Azul otra 150. vez. 155 pesos. ¿Hay dudas? Bueno, ¿Hay dudas? O Niños, sea, profe, consulta, como que la ganancia que va a generar No. al meterse en esta empresa tendría que ser 156, porque si fuera igual seríamos indiferentes. no confunda sueldo o costo de oportunidad con utilidades del proyecto. Son cuestiones distintas. ¿Usted trabaja hoy día, mi niño? Sí, profe. A lo menos, ¿por cuánto te cambiaríais de pega? A lo menos, el piso, el mínimo, minimorum.
como por 200 lucas más. Ya, quizás tú me estás diciendo 200 lucas más, pero yo te digo, aquí, en términos del ambiente y del trato entre la gente, es mucho mejor que tu empresa. No te van a pagar más, pero es mucho mejor el trato y una serie de otras cuestiones que son intangibles. ¿Eso tú lo valorarías o no, aun cuando no sea valorable en dinero? Sí, obvio. Igual depende Listo, de la situación actual en la que esté. obvio. Por lo tanto, a lo menos le vas a exigir que te pague lo mismo porque tú quieres seguir manteniendo tu estándar de vida. A lo menos. Si te pagan un peso más, feliz me voy. Si te pagan 200 lucas más, más feliz me voy. ¿Me entiendes, no? Claro. Ya, Sí, profe, no entiendo ahora. bien. Si se dan cuenta, aquí lo que puse con el círculo rojo son los 4 atributos absolutamente asociados a costos de operación. ¿Cuánto suma eso? Y no se me equivoquen con la calculadora, vos, cabrón. ¿Cuánto les dio? 5.914, No, ¿no? abro, por Dios, ¿cómo se van a equivocar en esta estupidez de operación matemática? ¿Cuánto suma edificio y máquina? 9.500 son 9.500, pero eso Y ya lo el calculamos, ¿no? 1%, el 1%, Ah, ¿cuánto es? 95. Ya, más 155, 250. 250 más 350, 600. 600 más 5.004, 6.000. 6.000. El costo fabril o de manufactura son 6.000. Pero cuidado, porque cuando el hombre crea la empresa, ¿a qué renuncia respecto del capital propio? El gallo tiene 10 lucas, las tiene puestas en el banco. ¿El banco le paga o no le paga intereses? Sí, le debería pagar. Listo, por lo tanto, cuando él saca la plata del banco, ¿renuncia o no a los intereses? Sí, eso sería como el costo de oportunidad. El costo de oportunidad del dinero. Y adicionalmente, para financiar la inversión, ¿qué tuvo que hacer? Pedir pero un- un crédito. ¿Y el banco le presta la plata porque el gallo le cae bien o porque es lindo? No, porque debe confiar en el proyecto. No, pero Le y ser te la efectivo. va a prestar así, tómate la presto, Cambio de un interés. le va a cobrar intereses. Hay el concepto, una vez más, de costo de oportunidad del dinero. Eso lo deben tener claro con todo lo que vivimos en matemática financiera, pues, cabrón. Listo, ahí está. Vean la solución.
Díganme si no entienden. Pero ahí está ordenadito. Yo lo fui haciendo a la bruta antes que allá. ¿Hay dudas con la primera parte? Esto, hasta aquí. No, profesor, ninguna. Hasta ahí hay dudas. No. ¿Hay dudas con esto? Del costo manufacturero o fabril, es decir, operacional. No quedó claro eso. ¿Perdón? ¿Quedó claro eso, profe? Ya. ¿Y hay dudas con esto? El costo de oportunidad del dinero. Yo tenía una duda que es con respecto al costo de oportunidad del capital propio, que Sí. al final esos 10.000 por 0,1 es como, bueno, fue lo que dijimos, que al final era costo de oportunidad, o sea, lo que dejaba de percibir él por sacar esas lucas Sí, pues. para invertir. Sí. Pero, ya. Sí, Por lo lo que pasa es tanto, que, a sí, ti, tú te debieras declarar indiferente entre dejar la plata en el banco que te reditúa el 10 o si el proyecto te paga 1.000 pesos al año por el dinero que tú invertiste en él. Te declaras indiferente. Claro, esto es lo mismo que veíamos en las clases de matemática financiera, el concepto de costo-oportunidad, costo alternativo del dinero. Pero además, como me voy a endeudar con el banco, al banco todos los años le voy a tener que pagar 150 pesos de intereses, el 10% sobre el monto del financiamiento. sí, lo que no entiendo es precisamente el punto de la indiferencia. Yo me diría que es indiferente, pero porque lo tira a la matemática financiera, como lo hicimos en el pasado, o me tiro indiferente porque en este caso este costo de oportunidad va a estar cubierto dentro Tú de le ese vas a ítem, exigir al proyecto que te lo cubra, y por eso es indiferente. obvio. Ah, ya. Ahora, si el proyecto te paga más que eso, mejor. Pero a lo menos, ¿cuánto le vas a exigir? Cosa de que tú te declares indiferente entre tener las 10 lucas en el banco o las 10 lucas en el proyecto. A lo menos, ¿cuánto le vas a cobrar por concepto de interés a ese capital al año? ¿Cuántas lucas? Lucas, lo que me sale ahí, para poder Listo, ser listo. Punto. ¿Hay dudas? súper, súper. ¿Hay dudas? Niños. Por lo tanto, lo mínimo que le exigiríamos al proyecto, ¿cuánto sería el total como ingreso para que solvente todos los costos imputables al proyecto? Haciendo caso a lo que dice abajo, del costo de operación más costo de oportunidad. Obvio. Es que no es haciendo caso a lo que dice abajo. Eso no te he dado ni cuenta, pero fue lo que hicimos las 4 semanas de matemática financiera. Eso es. Bueno, qué bueno que nadie me metió ningún ítem más. Esto lo trasvasamos finalmente a lo siguiente. Como aquí se trata de una perpetuidad, ¿por qué perpetuidad? Si se dan cuenta aquí, nos dicen que la vida útil del edificio y las máquinas, ¿cuánto va a ser? Infinito. Por lo tanto, el proyecto va a durar ad eternum, por siempre, por los años de los años en la historia. Se trata de una perpetuidad, entonces, y aplicamos el concepto de perpetuidad. Y si se recuerdan el otro día, definimos un indicador que era el valor de los beneficios netos, valor de los beneficios netos, que ahora le estoy llamando valor presente de los beneficios netos, que es lo mismo. Y eso significa, ¿cuánto usted debiera invertir en el proyecto? ¿Cuántas monedas? Según lo que detectamos hace un ratito.
11.500. Y eso representa un ingreso o un egreso para usted. ¿Le entra o le sale plata del bolso? Egreso. Menos 11.500. ¿Hay duda? Sí, profe. ¿Perdón? No, profe. Ya. ¿Cuál era el ingreso mínimo que dijimos le íbamos a exigir al proyecto? 7.150. ¿Y cuál era el costo manufacturero o fabril o de operación? Estrictamente de operación, por la actividad económica en la que estamos metidos. 6 luquitas. 6 luquitas. Hagan esta operación. ¿Cuánto les da? 7.150 menos 6.000. ¿Cuánto es? 150. ¿Perdón? Perdón, 1150. Dividido por 0,1, que es la tasa de interés. Recuerden que el valor presente de una perpetuidad es eso. 1.150 partido por 0,1, 11.500. Menos 11.500 más 11.500, Cero. 0. Por lo tanto, con este ingreso mínimo me declaro Diferente. indiferente. Si el proyecto me reditúa 7.151 pesos de ingreso al año, ¿me conviene o no me conviene el proyecto? Sí. Me conviene. Y si me reditúa 7.149, No. No le no. conviene. Ah, bien, cabros, están aprendiendo a pensar. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, aquí cuidado con el costo del estudio. El costo del estudio, lo que me cobró la empresa asesora, ¿es o no es relevante para la decisión de si implementar o no implementar el proyecto? ¿Es evitable o inevitable ese costo? No es Inevitable. relevante. Inevitable, independiente de que lancemos o no lancemos el proyecto. Si no somos sinvergüenzas, ¿le debemos o no pagar a la empresa que nos hizo el estudio? Sí, hay que pagarle. Hay que Sí, pagarle, por lo tanto es un costo inevitable, es un costo hundido, porque además nos decían que ya se había pagado. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya, cuidado con lo que voy a decir ahora. Lo que ocurre en el mundo real, hay veces que con un enfoque contable más que económico, aquí, si usted tuviera un contador, usted era el gallo que está enfrentado a esta decisión, tuviera un contador, el contador, poquito chupa media, le va a decir, jefe, pero hay que cobrar el costo del estudio. Siguiendo esta misma lógica de perpetuidad, si el costo del estudio son 250 pesos y el proyecto le va a durar ad eternum, usted podría pensar, o su contador podría pensar, que en términos de la cuota del estudio, eso significaría ¿cuántos pesitos al año? 25 Despéjenme la pesos. cuota, 25 pesitos al año. Entonces su contador a usted le podría decir, ah, jefe, pero es que además tenemos que resarcirnos del costo del estudio. Eso significa que este valor, el ingreso mínimo que exigiríamos, sería 7.175. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, Porque profe. además pretenderíamos imputarle el costo del estudio. ¿Me sigue o no? Sí, profe. ¿Me siguen? Sí. Ya. Entonces, cuidado con esa cifra. Y ahora yo les digo, bueno, viene un experto asesor, otro asesor, un segundo asesor, y nos asegura y nos que te asegura que el proyecto va a tener este ingreso anual. Yo le pregunto, si usted compara contra lo correcto, ¿le conviene o no le conviene el proyecto? Un otro Sí. gallo le asegura que el proyecto le va a dar de ingresos 7.160 pesos al año. ¿Le conviene o no le conviene tomar el proyecto? Sí. Sí, O sea, si es Cuidado. seguro, Sí, Tendríamos, si le tendríamos hacemos 10 caso al contador, ¿debiéramos tomar o no tomar el proyecto?
Si el contador nos dice lo mínimo que tenemos que exigirle de ingresos 7.175, No, no ¿lo, sé. ¿lo toma o no lo toma el proyecto? Según el contador, no. ¿Cuánto pierde hoy día entonces en términos netos, dado que no implementa el proyecto? Pierde el costo del estudio completo. ¿Y cuánto es el costo del estudio? 250. 250. Mientras que como usted es vivaracho y se dio cuenta que el costo del estudio era inevitable, por tanto no es imputable al proyecto, resulta que meto el 7.160 aquí, 7.160 menos 6.000, 1.160 partido por 0,1, 11.600 menos 11.500, $100. bien. ¿Cuánto pierde en términos netos? El proyecto le renta 100 y tiene que pagar el estudio por 250. ¿Cuánto pierde en términos netos? 150. ¿Qué prefiere usted perder? ¿250 o 150? 150, obviamente. 150. Entonces, cuidado, muchas veces cuando se sigue un enfoque contable se pueden cometer errores. Arriba o para abajo, aquí yo se lo estoy planteando para arriba. Un error por una mala concepción. El costo del estudio es absolutamente inevitable. ¿Hay dudas? Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasa si esos 250, perdón, esos 25 que son anual? El ¿No se puede agregar prorrateo del dentro de costo del estudio al año. claro, no se puede agregar dentro de los valores que están adentro? Pero si eso es En lo que vez te de estoy agregar, diciendo, que sería un tamaño error, un grosero error, porque nunca olviden, las decisiones son distintas. Yo pago por un estudio, listo. Y ahora, con los datos del estudio, yo tengo que determinar, ¿implemento o no implemento el proyecto? Pero para la decisión de si implementar o no implementar el proyecto, el costo del estudio es relevante. ¿No? Cuando tú vas a una discoteca, cuando se podía ir, si es que ibas a una discoteca o algún espectáculo cualquiera, que te cobran una entrada, cuando estás fuera del local, ¿el costo de la entrada es o no es relevante para la decisión de entrar o no entrar? obviamente relevante. Es relevante. Entraste y resulta Ya. que venden una piscola en una luca. Lo que ya pagaste de entrada es relevante No, el para costo hundido, ya determinar, no lo puedo para recuperar. determinar si te tomáis o no te tomáis la piscola. No, el costo hundido, claro, ya no Listo. sirve. Eso es lo que Sí, pues ya estamos lo perdí ya, diciendo. no lo puedo recuperar. Claro, entonces Eso es esa lo era mi que duda, estamos si es que se pudiera agregar o no. Pero ahora lo entiendo, siempre se evalúa al final. No, no al final. Tú tienes que evaluar las decisiones sobre la base de la información que es imputable o no a dicha decisión. Ah, ya, perfecto. Ya entiendo, Punto. entiendo ahora sí. Sí. Punto. Fuiste al cine, sacaste ¿Cómo? la entrada por internet, Perdón, no lo no entendí compraste, la otra parte. no compraste la bebida y el paquete de cabrita. Vas con la pololita o la señora o qué sé yo quién, con un amigo, y justo cuando están ahí, compremos cabrita y bebida. Ya pagaste la entrada por internet para determinar si te compráis o no te compráis las cabritas y la bebida. Lo que vaya a mirar es las lucas que andáis trayendo en la billetera seguramente, pero la entrada es relevante para esa nueva decisión. El costo que ya pagaste por internet, No, no, costo hundido. listo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Segunda pregunta. Y ahí esta es la última que vamos a responder. ¿Eh? Las otras las miran en los apuntes, no tienen ni una gracia. Vean la segunda pregunta. ¿Cuál será el ingreso anual mínimo que permitirá seguir operando? Asuma que la máquina solo se puede vender en 5 lucas. ¿Me siguen hasta ahí? Usted ya está en operación. Resulta que la máquina que nos decían que no se desgasta y no se deprecia está valorada.
en el servicio de impuestos internos y en la contabilidad por 9.000 pesos. Pero nos dicen que hoy día solo, si quisiéramos liquidar el negocio, podemos vender la máquina en 5 lucas, no en 9, en 5 lucas. ¿Hay duda? No, profe, no hay duda. Ya, entonces, pero sí para que aprendan a pensar. Yo le pregunto, en un evento como este, usted, si es que es el tipo que está enfrentando esta decisión, ¿se hizo más rico o más pobre? Les pregunto yo, en términos de su patrimonio, de su posesión de activos, dado lo que nos dan en esta sentencia. ¿Usted es ahora o sería ahora más rico o más pobre que al inicio? Pobre. Por lo tanto, le exigiría más o menos al proyecto. Más. Ese es el típico error de la gente que piensa con la mano que yo no escribo. Yo antes, ¿cuántas lucas tenía en máquina? 9.000, ¿Y ahora 9.000, cuánto tengo? 5.000. Cinco Por mil. lo tanto, ¿soy más pobre o más rico? Más pobre. Debiera exigir más o menos. ¿Menos? Obvio, obvio, si tengo menos bienes. Obvio. Vamos. Es la pregunta B, está aquí, al caso B. Hay dos formas de verlo que son indistintas. Si se dan cuenta, en ambas, las dos formas de resolverlo, ¿cuál es el costo de operación o el costo fabril? Nos dicen que el costo de mano de obra cambia o no cambia. ¿Nos dicen algo el costo de mano de obra? Nada. Nada. Por lo tanto, siguen siendo 5.400 pesos. El sueldo alternativo del gallo, 155 pesos. La patente anual sigue siendo 350 pesos. Este no cambia. No me deja tomar el lápiz. Este no cambia, ese no cambia, este no cambia. Y para el servicio de impuestos internos el edificio sigue valiendo 90 lucas, perdón, 9 lucas, porque no se deprecia. Por lo tanto, el servicio de impuestos internos, el fisco, nos va a cobrar sobre el valor contable. La máquina sigue contablemente valorada en 9 lucas, el edificio en 500 pesos. Nos van a seguir cobrando los 95 pesos de impuestos. Por lo tanto, el costo fabril siguen siendo las mismas 6 lucas. No cambia nada. ¿Qué es lo que cambia? El costo de oportunidad del dinero. Y hay dos formas de verlo. Este no cambia. Este es el costo de operación. El costo de operación son esas 6 lucas, que también están ahí. Y las dos formas de resolver es lo que está entre paréntesis. Explico las dos formas. Miren, solo para hacerla fácil. ¿Cuánto partió usted de capital propio? ¿Con cuánto partió? 10.000. Con 10.000. Para hacerla fácil, partimos con 10 lucas. Con 1.000 lucas, suponiendo que yo era la persona, pagué el permiso. ¿Cuánto me costó el permiso? ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí. ¿Cuánto me va quedando de patrimonio? 9.300. Y dentro, o con estos 9.300 pesos, yo compré una máquina que valía 9 lucas. ¿Sigue? Sí. Pero resulta que hoy día la puedo vender solo en 5. Por lo tanto, ¿cuánto o a cuánto ascendería la pérdida en mi patrimonio? 4.000. 4.000. ¿Cuántas monedas me van quedando de capital propio? 300. ¿Cuánto? 5.300. 5.300. Por lo tanto, ¿cuántas lucas yo de verdad tengo ahora metidas en el proyecto? ¿9.000 o 5.000? Claro que la máquina solo la puedo vender en 5 lucas. 5.300. Por lo tanto,
Vamos con el costo de oportunidad del dinero ahora. El costo de oportunidad del dinero. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto me va quedando de capital propio? 1.300. Que los puedo tener en el proyecto o en el banco. ¿Y a qué tasa los podría colocar al banco? 10. Al 10. Le voy a exigir 530 pesos en interés. Y como sigo en el proyecto, el crédito al banco, ¿le tengo que pagar todos los años los intereses o no? Sí. El banco, ¿cuánto me va a cobrar de intereses? 150 pesos al año. Por lo tanto, el costo de oportunidad del dinero son 680, más los 6.000 de costo de operación. ¿Cuál es el ingreso mínimo anual que debiéramos exigirle ahora al proyecto? 6.680. 6.680. Le exijo menos porque soy más rico, más pobre ahora en términos de posesión de activos, Pobre. más pobre. Cuidado, que tiene que ver con lo que dije antes, es una concepción que tiene que ver con lo político, lamentablemente. Hay gente que parece que no tuvo clases de economía y no conoce el concepto del valor del dinero en el tiempo y el costo de oportunidad del dinero. Entonces hablan cada desfachatez, lo hemos visto dentro de los candidatos a la presidencia. De los 7, ¿eh? No estoy hablando de uno en particular, de los 7. Han mandado cada cagazo con los datos, pero no importa. Vamos a la otra forma de verlo. Esto es en términos de su posesión de activos. La segunda línea es. Vamos con la otra. Si usted vende la máquina, ¿en cuánto la puede vender ahora? 5.000. 5.000. 5 lucas. Nada le dicen en contrario. ¿En cuánto podría vender el edificio? 500. 500, porque no se deprecia y desgasta. ¿Y en cuánto liquidaría el capital de trabajo, que son las lucas que tiene puesta para la operación del proyecto? 1.300. Entonces, si usted liquida los activos, ¿cuánto va a poder obtener? 5.000 más 500. 5.500. Más los 1.300 el capital de trabajo, 6.800. 6.800. y eso lo coloca en el banco al 10%. ¿Cuánto le redituarían esa monedita en el banco en intereses? 680. Más los 6.000 del costo de operación. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No es que el ejercicio esté construido para que calce, no. Si usted lo analiza bien, le calza, independiente de los valores. La máquina la puede vender en 1 luca, en 8 lucas, en 2 lucas, da lo mismo. Va a llegar siempre al mismo resultado, por cualquiera de los dos enfoques. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe, no hay duda. Bien, hasta aquí llegamos hoy día, jóvenes. Creo que la próxima semana es receso, ¿no? Sí, señor. Bueno, y nada me han dicho en contrario, por lo tanto la prueba sería el 1 de diciembre. El 1 de diciembre. Perfecto. Llega hasta lo que hemos visto hoy día. Cuídense, cuídense y sigan cuidándose. Igual, profe. Vale, Muchas profe. gracias. Adiós. Bien, nos vemos, Bueno, jóvenes. profe, gracias. Cuídense. Chao, niños. Igual, Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, señorita.